Bienvenidos a Conspiparanoicas, donde daremos luz a los secretos del mundo que se esconden entre las sombras. En este expediente exploraremos la misteriosa desaparición de Jacobo Grinberg. Abriendo expediente 1.0. El Dr. Jacobo Grinberg es un hombre que se atrevió a explorar los límites de la mente y la conciencia, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. ¿Fue un secuestro? ¿Un experimento fallido? ¿O logró trascender la frontera de la realidad? Jacobo nació en Ciudad de México en 1946. Su infancia estuvo marcada por un hecho traumático, la muerte de su madre cuando él tenía apenas 12 años. Esa experiencia lo empujó a buscar respuestas en lo invisible, a preguntarse qué hay más allá. Estudió psicología en la UNAM y más tarde neurofisiología en Nueva York. Desde el inicio se interesó por cómo la mente construye la realidad. Fue pionero en un campo que aún hoy suena adelantado, los estudios de la conciencia. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en México, donde combinaba ciencia con tradiciones chamánicas. Publicó más de 40 libros traducidos a varios idiomas que todavía circulan en círculos científicos y esotéricos. Durante los años 70 comenzó a desarrollar su idea más famosa, la teoría sintérgica, pero no fue hasta los 80 cuando la formuló con mayor detalle. Según él, la realidad es como una red de información. El cerebro humano no crea la conciencia, sino que la sintoniza. Cada persona percibe una versión distinta de la realidad, pero todas están unidas en ese campo sintérgico. Esto significaba que fenómenos como la telepatía, la sanación a distancia o los viajes chamánicos podían tener una base real. Para Grinberg, los chamanes eran exploradores de este campo, capaces de manipular la conciencia y alterar la realidad. Trabajó de cerca con figuras como Pachita, la famosa curandera mexicana que realizaba operaciones con un cuchillo de cocina y sin anestesia, y que, según testigos, lograba lo imposible. Grinberg intentaba medir estos fenómenos con instrumentos científicos, convencido de que había un orden oculto detrás de lo inexplicable. Pero esta búsqueda no pasó desapercibida, sus colegas lo veían como un excéntrico, y sus investigaciones comenzaron a llamar mucho la atención. A principios de los 90, Grinberg empezó a hablar de contactos con entidades no humanas. En su círculo íntimo decía sentirse observado. Algunos creen que había llegado demasiado lejos en sus experimentos con estados alterados de conciencia, tocando territorios que no pertenecen al ser humano. Otros sostienen que había llamado la atención de organismos secretos interesados en la manipulación mental y en el control de la conciencia colectiva. El propio Grinberg escribió sobre la posibilidad de que la conciencia humana pudiera ser usada como arma, una idea peligrosa en un mundo dominado por poderes ocultos. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Grinberg desapareció. No hay registros oficiales de su salida de casa, no dejó maletas ni notas, simplemente se desvaneció. Su esposa Teresa Mendoza declaró que lo vio por última vez esa mañana. Sin embargo, hay contradicciones en su testimonio. Algunos la señalan como sospechosa, otros como víctima de lo mismo que borró a Jacobo. La policía no encontró huellas de violencia, tampoco hubo rastros de cuentas bancarias, viajes ni llamadas. Para el Estado fue un caso más de una persona desaparecida. Y es a partir de aquí donde vamos a conspiparanoiquear, ya que a partir de este momento entra al juego el comandante Clemente Padilla, y ocurren una serie de irregularidades que alimentan las teorías conspiparanoicas. El comandante Padilla era el jefe de la Policía Judicial del entonces Distrito Federal. Durante meses entrevistó a la familia, revisó documentos, buscó registros migratorios y pistas de vuelos, comprobó que desaparecieron textos importantes, manuscritos, discos duros y tesis completas, e incluso cuando uno de los hermanos de Jacobo le trajo un expediente con información crucial, desapareció al día siguiente. Pero vamos por partes. Comencemos por lo que testificó la familia. Su esposa, Teresa Mendoza, fue la última persona en verlo con vida. Declaró que Jacobo había salido de casa por la mañana y nunca regresó. Sin embargo, su testimonio generó dudas, o eso es lo que sabíamos hasta ahora. Siempre se ha dicho que algunos familiares dijeron que sus versiones eran contradictorias y se decía que algunos la acusaban de no denunciar la desaparición de inmediato. Pero una vez que investigas el caso, descubres que detrás de estos familiares hay una sola persona. Uno de los hermanos de Jacobo, pero de esto hablaremos más adelante. La siguiente testigo fue su hija. Se mostró convencida de que la desaparición no fue voluntaria. Aseguró que Jacobo estaba entusiasmado con sus investigaciones y con nuevos proyectos, por lo que no tenía motivos para huir.
Sus hermanos y sobrinos testificaron que Jacobo no tenía problemas personales graves ni deudas que pudieran explicar un escape, a excepción de uno de sus hermanos, que es el único que testificó que Jacobo temía a su esposa. La mayoría de sus familiares aseguraron que Jacobo se sentía vigilado días antes de su desaparición, aunque nunca dio detalles. También mencionaron viajes clandestinos a Boulder, Colorado, sin registros oficiales que vinculan el caso con actividades encubiertas de investigación. Su padre, que aún vivía en ese momento, declaró que la desaparición era totalmente inverosímil y pidió que el caso se investigara como un secuestro. Como he mencionado, solo un familiar apuntaba a que Teresa estaba detrás de todo esto. Era el único que se contradecía en sus versiones. Pero antes de llegar a todo esto, Jerry Greenberg, que es de quien estamos hablando, entregó a la policía un expediente con información muy importante sobre su hermano. Expediente que desaparece al día siguiente. En ese expediente lo primero que se encuentra son cartas personales y documentos de Teresa Mendoza. Si conoces el caso de Jacobo, habrás escuchado que las cartas que se encontraron era una carta donde Teresa, furiosa fuera de sí, le recriminaba a Jacobo no haber tenido un hijo con ella. Pero nada más lejos de la realidad. La verdadera carta o cartas personales de Teresa que se entregaron en ese expediente al comandante Padilla eran cartas de Teresa hacia su hijo no nato. Eran cartas que reflejaban el anhelo de una mujer que quería ser madre. Y es aquí donde encontramos el primer bulo, y además infundado, por el propio Jerry Greenberg. En la mayoría de investigaciones y vídeos sobre la desaparición de Jacobo se habla de la carta de Teresa furiosa, pero no hay constancia en ningún sitio de dicha carta. Las cartas que Jerry entregó son las que he mencionado con anterioridad. Es el propio Jerry quien fomenta esa versión cuando él mismo la desmiente en su día. Y aquí viene la primera contradicción. En un primer momento, Jerry dice que las cartas le hacen preocuparse del estado de salud mental de Teresa. Pero cuando casualmente estas cartas desaparecen, comienza a hablar de la supuesta carta con furia hacia Jacobo. Pero seguiremos hablando de las contradicciones de Jerry más adelante. Volvamos al expediente. Como en las cartas se puede entrever la frustración de Teresa por la negativa de Jacobo a tener un hijo, Padilla lo cataloga como tensiones graves en la relación matrimonial. En el expediente también habían fragmentos de manuscritos inéditos relacionados con su teoría sintérgica y experimentos en curso. También se encuentra un registro de viajes irregulares, información sobre vuelos a Boulder, Colorado, en Estados Unidos, de los cuales no hay constancia oficial en migración mexicana. Contactos que lo vinculaban a universidades estadounidenses y a investigadores poco conocidos. Referencias a un hombre con apariencia militar con el que Teresa mantenía comunicación frecuente. Eso reforzó la hipótesis de Padilla de que había un entramado mayor detrás de la desaparición. Material de investigación académica, tesis de estudiantes dirigidas por Jacobo, informes de laboratorio de Instituto de Psicología de la UNAM, discos duros con base de datos de experimentos. Y todo esto desapareció sin dejar rastro y no se pudo recuperar nada. Y antes de seguir con más puntos importantes de la investigación, vamos a retomar el hermano de Jacobo, Jerry. Llama la atención que mientras todo el entorno de Jacobo tiene un testimonio similar, el suyo es el único diferente, obcecado en Teresa. Hace declaraciones de las que nadie más tiene constancia, como que Jacobo tuviera miedo de su esposa, y siempre mantiene en su declaración que esperaba a Jacobo con una fiesta sorpresa de cumpleaños que llevó a cabo en su casa el día 12. Pero si su hermano desaparece el día 8 y no sabe nada de él ni ha logrado comunicarse, ¿por qué lleva a cabo la fiesta? Y cuando contesta esa pregunta se vuelve a contradecir, ya que por un lado acusa a Teresa de no reportar la desaparición de Jacobo el mismo día 8, pero al responder esta pregunta afirma, y ahora sí coincide con el resto de los testigos, que Jacobo desaparecía por días sin dar explicaciones y era algo de lo más normal. Recrimina a Teresa no denunciar el 8 cuando era normal para ella que Jacobo se marchara y no volviera por días, pero le organiza una fiesta cuando lleva 4 días desaparecido y a todos ya les parece raro el que no haya noticias en tanto tiempo.
Siguiendo con la investigación, Padilla entrevistó a varias personas cercanas a Greenberg, pero la pieza más llamativa provino de un trabajador del aeropuerto en Boulder, Colorado. Su nombre no se hizo público, pero aparece mencionado en reportajes y en los propios apuntes del comandante. La declaración del testigo llegó en 1995, pocos meses después de la desaparición de Jacobo, que fue el 8 de diciembre de 1994. El testigo relató algo que vio a finales de diciembre o inicios del 95, poco después de la fecha en que Greenberg se esfumó en México. El testigo dijo que en una pista secundaria de Boulder aterrizó una avioneta tipo Cessna. De la avioneta bajaron Jacobo Greenberg y Teresa Mendoza. No estaban solos, descendieron también dos estadounidenses, identificados más tarde como Rick Howard y Marina Velasco, vinculados a círculos académicos de la Universidad de Colorado en Boulder. Apenas tocaron tierra, fueron abordados por hombres que los condujeron a automóviles blancos sin matrícula visible. Padilla encontró registros de vuelos no oficiales que demostraban que Greenberg viajaba frecuentemente a Estados Unidos, pero nunca de manera directa, siempre a través de rutas secundarias. Esto lo conectaba con una colaboración secreta en la Universidad de Colorado en Boulder, desconocida incluso por su círculo más cercano. Padilla sospechaba que la desaparición estaba ligada a intereses de agencias estadounidenses como la CIA. La teoría: Greenberg estaba investigando fenómenos de conciencia demasiado valiosos para dejarlos en manos de alguien dependiente y fue levantado para continuar sus investigaciones en secreto. Con Padilla fuera de juego y el expediente desaparecido, lo único que quedaron fueron hipótesis. La primera hipótesis fue el crimen pasional, las tensiones con su esposa Teresa Mendoza, pero hemos demostrado que eso solo fue alimentado por uno de los hermanos de Jacobo y que no hay base real. La segunda hipótesis sería la operación encubierta o el secuestro científico. El testigo de Boulder que asegura haber visto a Jacobo bajar de la avioneta junto a Teresa, sus viajes sin registro y los supuestos vínculos con investigadores en Estados Unidos. Esto refuerza la creencia de que agencias extranjeras lo habrían trasladado para aprovechar sus estudios sobre la conciencia. La tercera hipótesis es el retiro voluntario. Una minoría cree que Jacobo, obsesionado con los estados de conciencia y la disolución del ego, decidió desaparecer. Pero esta versión la contradice la propia familia de Jacobo. En Conspiparanoicas no vamos a formular una nueva hipótesis, pero sí que os vamos a dejar algo en lo que pensar. ¿Por qué Jerry quiere desviar la atención de la desaparición de su hermano y convertirlo en un crimen pasional? ¿Por qué es el único que afirma que Jacobo tenía miedo de su esposa? ¿Por qué miente y se contradicen sus acusaciones a esta? Quizá más adelante podamos formular una hipótesis sobre Jacobo. Quizá en un expediente 1.1 ampliemos información. Han pasado más de 30 años y el expediente Greenberg sigue sin resolverse. Aquí en Conspiparanoicas investigamos, desmentimos y también reafirmamos. Y lo único cierto en este expediente es que Jacobo Greenberg desapareció sin dejar huella, pero jamás sin dejar preguntas. Este fue el expediente Jacobo Greenberg y recuerda, lo que parece increíble muchas veces solo es la parte que no quieren que veas. Gracias por escuchar este primer expediente de Conspiparanoicas. Yo soy Vega y te espero en el próximo archivo secreto, porque cada caso nos acerca un poco más a lo que nunca nos contaron.